Bueno, muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Para mí es una alegría muy grande y también es una emoción muy grande, porque realmente vivimos unos años en el trabajo secular con Ricardo, tiempo muy hermoso, y creo que crecimos juntos. La convivencia que uno tiene con los compañeros a medida que pasan los años. Yo tuve la bendición de tener 26 años y medio en principio. Un año y medio antes en otro laboratorio medicinal, así que en total tuve 28 años en la industria farmacéutica. Y creo que fue a principios de la década del 90 que llegó Ricardo a la planta de Bernal, porque la empresa tenía 4 plantas, en Pilar, en Vicente López, en Almagro y en Bernal. Y bueno, yo me quedé cerca de la planta, me quedé acá en Quilmes Oeste, en un barrio que está muy cerca, se llama La Cañada. Dicen lo que no son de La Cañada, que acá vive toda gente pesada. Pero bueno, los pesados el Señor los fue cambiando y hoy hay mucha gente transformada por el Señor. Agradezco la invitación a Mariana, a Mabel, de darme esta oportunidad de traer la palabra. Hace unos días empecé a compartir una palabra con Mabel y unas oraciones, y realmente nosotros sentimos mucho, aunque no nos veíamos seguido con Ricardo, pero sentimos mucho la partida de Ricardo. Cuando yo le compartí a mi esposa que estábamos en la habitación, sí me hace llorar como si fuera un familiar cercano, ¿cierto? Porque como es la obra del Espíritu Santo que nos une, aunque no nos veamos los cristianos, los hijos de Dios. Nos conocemos de cierto tiempo, pero por alguna razón no nos vemos. Pero igual está ese sentir, eso que es espiritual, que nos relaciona. Y yo tengo un amigo mío en Mendoza que lo veo cada 2, 4, cada 7 años, pero siempre está esa buena comunicación, como si ayer hubiéramos estado charlando. Con Ricardo nos encontramos hace 3 años atrás en un retiro, como decía Ángel recién, y realmente el Señor nos bendijo tremendamente ese fin de semana. Yo salí de un retiro de hombres que teníamos en Lonchan y me vine a ministrar ahí al partido de Esteban Echeverría, a una quinta, y volví de vuelta allá donde estábamos los fines de semana, llevando para la gloria del Señor cantidad de hombres. Creo que del 2005 hasta el 2019 fue una cosecha tremenda de hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes, niños, preadolescentes, que pudimos llevar. Ni bien entramos en la visión celular, el Señor nos abrió el corazón. Mi esposa y yo, los dos somos de cuna evangélica, los dos somos hijos de pastores, los dos crecimos en las cosas del Señor, pero aprendí lo siguiente, que antes de entrar en la visión, creo que conocía el 50% del Evangelio. Y a partir de entrar en la visión y entrar en esa sanidad interior, como decía Ángel, y entrar en otro nivel de comunión con el Espíritu Santo, empezó una etapa totalmente diferente. Fue un antes y un después. A mí me alegró mucho de que Ricardo abrace también esto, porque sin duda que le iba a dar fruto a él y a la gente que estaba a su alrededor, y al quien él le dé una palabra de parte del Señor. Yo le decía recién a Mabel que yo lo que vi en Ricardo, ya voy a la palabra, ya voy a enseñar la palabra, pero no puedo dejar pasar esto. Lo que vi en Ricardo siempre un corazón muy amplio, muy grande, y un corazón muy generoso. Siempre dispuesto a ayudar. Siempre dispuesto a dar una mano a aquel que estaba con necesidad.
Y él me contó muchas veces la vivencia que tuvo en su temprana edad, en su niñez, y sin duda que alguien que pasó necesidad sabe ponerse en el lugar de otros que pasan iguales o diferentes tipos de necesidades. Me acuerdo de esto que un día me comentó él, que después de unos años que habían llegado a la iglesia de Flores, ya el Señor había empezado a hacer una obra hermosa en su corazón y en el corazón de un familiar de él, que se llama Julio, y me dijo que venían los dos trajeados, muy trajeados, entrando en la iglesia de Flores, y estaba el pastor Crudo en la puerta. El pastor Crudo le dice: a ustedes sí que le cayó la gracia de Dios, a ustedes sí que le cayó la gracia de Dios. Como que en un momento vio el antes y el después en ellos dos, y vio una obra del Señor inmensa. Me decía él: ¿quién iba a pensar que yo me iba a meter un traje, me iba a poner un traje, iba a estar adentro de una iglesia alabando al Señor? Pero bueno, más allá de lo exterior, lo que el Señor hizo en su corazón, en su interior, es lo más grande y lo más hermoso que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros y en las personas que ganemos para el Señor. Bueno, una vez más, muy agradecido por esta oportunidad, y quiero compartir un pasaje muy conocido por todos ustedes, más los que tienen muchos años del Evangelio, muy conocido, pero es lo que el Señor puso en mi corazón y quiero en esta tarde compartirlo. Bendigo a todos, los que son de la casa, de Casa Restauración, y si hay alguien de afuera, también de otra iglesia, de otra congregación, o amigo, o alguno que haya entrado acá de Quilmes, no sé, en realidad yo mandé el link, quizá alguno de los líderes está presente, o alguno hermano o hermana. Sabe que nosotros tenemos la bendición en este último tiempo, que estamos, empezó la iglesia en un despertar en cuanto a la oración. En este momento hay células que están orando, algunos de las 6 de la tarde a las 7, otros de las 7 a 8, y a las 21 horas tenemos la oración general por Facebook Live con toda la iglesia. Salvo a alguna persona que está trabajando, pero ahora, bueno, después de las 20 horas está todo el mundo en la casa, no podemos estar en la calle, así que gracias a Dios se conecta una buena cantidad. Y los motivos de oración son cada vez más. Pero quiero decir esto, de que nos alegra mucho el corazón, a mi esposa y a mí, de que empezó un espíritu de oración en el liderazgo y en la iglesia en general. No es algo de la noche para la mañana, ni es algo que lo hemos producido nosotros, es algo que lo produce el Espíritu Santo. Ese tiempo llega, ese tiempo llega, y cuando llega ese tiempo, uno se da cuenta que todo se agiliza más, hay más testimonios, hay más cosas que el Señor comienza a hacer en los hogares, en las mentes, en los corazones, en las vidas, tanto en aquel que tiene muchos años en el Señor, como en aquel que quizás recién está llegando al Señor, recién está tomando la mamadera espiritual y se está alimentando de todo lo que el Señor tiene y empieza a crecer en esta vida hermosa. Creo que lo que estamos viviendo con la pandemia, lo que estamos viviendo con esta situación que fue creada, que fue armada diabólicamente por personas que están queriendo afectar al mundo entero. Esto es una agenda mundial que ya empezó hace muchos años, no es de ahora. Se viene hablando de la pandemia del 2010, estamos en el 2021, empezó hace un mes y medio aproximadamente en China, pero ya se viene hablando de esto del 2010. Entonces, es un virus que fue creado, ¿no es cierto? La palabra de Dios dice que en los últimos tiempos se multiplicará la maldad, y la maldad se va a multiplicar de muchas formas, ¿no es cierto? Y no sabemos lo que viene por delante. La palabra de Dios no nos miente, la palabra de Dios nos prepara para el tiempo presente y para el tiempo futuro, para el tiempo que estamos viviendo ahora y para lo que viene por delante. Por eso es que no tenemos que dejar
de tener contacto con la palabra de Dios. Yo justamente esta noche o esta tarde quiero hablar de la palabra transforma tu vida. Si tenés para anotar y querés anotar ahora algunos versículos, algunos conceptos acerca de la palabra, te va a bendecir muchísimo. La palabra transforma tu vida. Y por más que yo tengo 59 años y soy de cuna cristiana, tuve mi encuentro con el Señor en mi adolescencia y de ahí en adelante empezó una etapa hermosísima con el Señor, me enamoré del Señor, me enamoré de las cosas del Señor, me enamoré de la palabra de Dios, tuve la oportunidad de estudiar la palabra del Señor y un día empecé a servir al Señor sin saber que iba a estar un día en el pastorado. Pero bueno, el Señor es el que nos selecciona, el Señor es el que nos elige y nosotros somos los que decidimos si aceptamos o no su reto, su desafío que Él tiene para el presente y por delante. Muy bien, Hebreos capítulo 4, versículo 12, lo voy a leer en dos versiones diferentes. Tengo la versión viviente y también la Reina Valera. Mira lo que dice la versión viviente. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Esa es la versión de la Nueva Traducción Viviente. Y la Reina Valera, que la gran mayoría usamos esta versión, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, gracias por tu palabra leída en esta tarde. Anhelo, deseo que todo lo hablado y compartido bendiga tremendamente cada corazón, cada uno que está con los oídos espirituales abiertos, cada uno que está sensible a la voz de tu Espíritu Santo. Deseo que toda palabra soltada en este momento bendiga a cada uno de mis hermanos, hermanas, jóvenes o adultos, si hay adolescentes o preadolescentes o niños, hay alrededor, también la palabra llegue, también la palabra penetre, también la palabra haga, Señor, lo que quiere hacer, lo que tú quieres hacer. Señor, y esta palabra que pueda dar fruto, y que pueda dar fruto en abundancia, como dice, Señor, tu palabra santa. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me das para poder bendecir con esta palabra Casa de Restauración. Que cada persona que está aquí reciba lo que vos tenés en esta noche. Señor, todo argumento que se levanta en la mente y todo pensamiento contrario a tu palabra, lo llevo cautivo a la cruz de Jesucristo. Y suelto palabra de Dios para tu vida y para tu corazón. Amén. Amén. Bueno, me tengo que poner los lentes porque ya no veo como veía cuando tenía 30 años, Así que tengo que tener los lentes sí o sí. La verdad que no me gusta usarlos, pero tengo que usar. Gloria al Señor. Bueno, la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cuánto lo creen? Todos los que están ahí en la casa, todos creen que la palabra de Dios es viva. Y qué grande es el Señor que nos dejó esta palabra, y justamente esta palabra nos prepara a nosotros para todas las etapas de la vida. Yo le decía antes de ayer, el lunes a la noche tuvimos solamente una reunión de hombres, solamente con los hombres, solo para hombres. Y le decía a los hombres, la palabra de Dios nos prepara en todas las etapas de la vida. No es para el adulto, no es para el que no tiene nada que hacer, es para todo aquel cristiano nacido de nuevo, tenga la edad que tenga. Yo tenía la profesora mía del seminario, la hermana Aide Zanetti, que decía, yo me acuerdo bien cuando acepté a Cristo Jesús y solamente tenía 5 años.
A partir de los 5 años empezó una relación con el Señor. A otro le habrá pasado en la era de la preadolescencia, en la adolescencia, en la juventud. Otro quizás llegaron cuando eran adultos. Mi papá conoció al Señor cuando tenía 33 años. Llegó con un cáncer terminal y el Señor, a través de un ministerio, de un pastor en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, acá a unos 350 kilómetros de acá aproximadamente, el Señor empezó una obra milagrosa. Él era policía federal y cuando el hospital Churruca lo desahució y le dijo a mi mamá, llévelo porque la ciencia ya no puede hacer nada, años 60, 1960, él se sintió un poquito mejor y quiso ir a ver a mi abuela por última vez, como para despedirse de mi abuela que vivía ahí en San Nicolás junto con los hermanos de él, y ahí llegó la salvación, y ahí llegó la sanidad progresiva en un término de 6 años, del año 60 al año 66. Sabe que mi abuela tenía una persona que estaba pintando la casa, una persona que no era cristiana, pero fue el nexo para que el pastor que vivía a la vuelta de la iglesia venga a orar por mi papá, para que reciba a Cristo Jesús como Salvador y empiece un proceso de 6 años de sanidad divina hasta que se sanó completamente, hasta que el Señor hizo la obra completa, hasta que el Espíritu Santo hizo algo hermoso en la vida de él y se acabaron los tumores, se acabaron los dolores, se acabaron todo lo malo que vivió hasta ese momento, y a partir de ahí el Señor empezó a hacer una obra gloriosa. Eso fue el año 66. El año 67 él desea abrir una casa de oración en la propia casa nuestra, que no había mucha comodidad que digamos, pero ahí abrió un lugar de 3 metros por 7 aproximadamente, y ese lugar fue un lugar donde el Señor se glorificó por muchos años, salvando gente, sanando gente, liberando personas, y es todo eso que se sembró en todos esos años, podemos ver el fruto hoy nosotros. Cuando alguien viene y dice la iglesia está crecida, está bendecida, yo le digo, estamos cosechando de lo que mi papá sembró. Quizás ustedes hoy empiezan a cosechar, ¿no es cierto?, lo primero que se sembró en los primeros meses, en los primeros años que empezó la obra. Pero hermanos, todo tiene un tiempo, todo lleva un proceso, y no tengo ninguna duda que lo que están haciendo hoy va a traer fruto abundante. Van a llegar a más familias, van a llegar a más hogares, van a llegar a más jóvenes, van a llegar a más adolescentes. ¿Sabe por qué? Porque como está la situación hoy, hay tanta incertidumbre, hay tanto pánico, tanto miedo en la calle y tantas cosas que vienen a la mente y al corazón de todo aquel que todavía no recibió a Cristo Jesús como Salvador, que van a llegar a la puerta de tu casa, van a llegar a pedirte oración por la necesidad que esté viviendo cualquier persona, por más que hasta ayer le dio la espalda al Señor. Y que estamos viviendo un tiempo donde en Argentina y en todas partes del mundo el Evangelio se va a extender mucho más que antes, en la época de la prepandemia. Muy bien, la palabra dada por Dios va llena de poder. La palabra de Dios, cuando la transmitimos, la palabra de Dios cuando la compartimos, cuando soltamos una palabra de Dios para darle a alguna persona necesitada, o le estamos hablando de una familia que está por primera vez, o alguien que llega desahuciado al Evangelio, la palabra de Dios va con poder. Y la palabra que encontramos nosotros en la Biblia es dunamis, que es dinamita. Parecería algo insignificante cuando uno dice, cuando uno suelta una palabra
que está escrita en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Parecería algo insignificante, pero ¿sabe qué? La palabra misma dice que no vuelve vacía. Vos soltás la palabra, vos hablás de la palabra de Cristo, presentás a alguien la palabra del Señor y la persona no va a ser la misma. Sigue el Espíritu Santo trabajando en la mente y en el corazón de las personas a través del Espíritu Santo. Yo tuve la bendición de estar en el año 2014 visitando la India, y estuve muy pocos días, estuve 17 días nada más en el norte de India, en un contexto totalmente diferente al que vivimos nosotros acá en América Latina. Todo diferente, completamente diferente, hasta el punto de que ellos están no con la libertad que tenemos nosotros acá para poder evangelizar, pero no obstante, aunque no está la libertad que hay en Argentina, porque es un gobierno muy rígido, es un gobierno fundamentalista, ellos igual evangelizan, ellos igual extienden el reino de Dios, ellos igual se consagran para que otras regiones de India, porque son más de 1.000 millones de habitantes, conozcan al Señor. Pero antes de ir a India, me encuentro en una convención con un pastor amigo, me dice: qué lástima que yo no sabía que vos ibas en esta fecha, unos 2 o 3 meses antes, porque si no, él había ido unos años antes a China. Me dice: si no podíamos pasar a China y para que vos veas la iglesia cómo está allá, tanto la iglesia subterránea como la iglesia que está abierta para la gente que quiera acercarse a Dios. La diferencia es esta, que la iglesia subterránea son personas que se consagran al Señor con un tiempo grande de oración, lectura de la palabra, etcétera, etcétera. Los que tienen la Biblia en su idioma, porque no todo el mundo tiene, los cristianos, la Biblia en su lengua, ahí en China. Pero me decía él que las iglesias que están abiertas, donde se podía hablar con libertad, a pesar de que es un país comunista, tenía un delegado del gobierno sentado en cada culto. El gobierno no permite hablar, escucha esta, no permite hablar de pecado y del Espíritu Santo. No se puede hablar de pecado y del Espíritu Santo. El enemigo encontró el secreto. ¿Por qué hay cambio en la vida de un individuo que acepta a Jesucristo? Por el solo hecho que hay un trabajo después que recibe la palabra del Espíritu Santo internamente en el corazón y en la mente de cada uno. Así que nosotros tenemos que aprovechar al máximo que tenemos la oportunidad de dar una palabra de gracia. Hermanos, hay un eslogan que yo lo escuché hace muchos años y se vino repitiendo más en los últimos años. La iglesia es la esperanza del mundo. La iglesia es la esperanza del mundo. Y no son los templos, la iglesia. Somos nosotros. Hoy los templos están cerrados. Los templos están cerrados. En algunas provincias están abiertas, en otras no. No sabemos cómo se va a avecinar a partir del mes que viene adelante. Pero ¿sabe qué? Los templos están cerrados. La iglesia tiene que estar siempre abierta, con el corazón abierto, para dar de comer a todo el mundo que está hambriento de Cristo hoy. Ninguna institución que está sobre esta tierra tiene un mensaje de esperanza. Ningún gobierno de turno tiene un mensaje de esperanza. La vacuna no es la esperanza para que se acabe la pandemia. La esperanza para toda persona se llama Jesucristo.
La esperanza para toda persona se llama Jesucristo. Mire, aunque yo no los escucho a ustedes, pero ustedes me escuchan a mí, yo quisiera que podamos decirlo juntos. La esperanza para el mundo se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Gloria a Dios. De un aplauso al Señor, ¿de dónde está? Dar un aplauso al Señor, vamos. Aplaudir en tu casa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fue el primer libro que pasó por la imprenta. Gutenberg creó la imprenta y en ese tiempo era contemporáneo de Lutero. Lutero era un hombre que Dios usó para separar la fe de la idolatría. Los dos eran alemanes y los dos se pusieron de acuerdo para que este libro sagrado sea el primero que pase por la imprenta. Todavía sigue siendo el libro más vendido del mundo. Gloria a Dios. En el globo se habla más de 6.000 lenguas. Y gracias al Señor por los traductores bíblicos, por la Sociedad Bíblica Unida, Wycliffe y todas las entidades que están traduciendo la palabra de Dios, está llegando ya a los 4.000 idiomas, dialectos, lengua diferente, para que la palabra de Dios le llegue a toda persona que está en esta tierra en la lengua que él o ella habla. Gloria al Señor. Su riqueza es tan abundante que nunca terminaremos de comprender su totalidad. La riqueza de la palabra de Dios es tan grande, es tan abundante, que nunca vamos a llegar a entender y comprender todo lo que en ella hay. Podemos tener 40 años de cristiano, podemos tener 45, pero siempre estamos aprendiendo. Nunca sabemos todo lo que está en esta palabra. Un día vamos a tener la bendición y el premio y el galardón que ya alcanzó Ricardo en la presencia del Señor por haberle creído a esta palabra, por haberle creído a pesar de todo lo que el mundo nos quiere alumbrar. Todo el mundo nos quiere mostrar luces de todo lado, estrellas de todo lado, y son cosas pasajeras. Son cosas que están hoy y mañana perecen. Lo dice la palabra de Dios, que permanece para siempre. Amén. La palabra de Dios permanece para siempre. No está hoy y mañana desaparece. Las promesas del Señor no tienen vencimiento, dice el pastor Daconte. La promesa del Señor tiene cumplimiento. La promesa del Señor no tiene vencimiento. La promesa del Señor tiene cumplimiento. Y cumple el Señor con su palabra, porque el Señor es fiel a esta palabra. Gloria al Señor. En ella encontramos solución a todos los problemas de la vida, hasta la muerte. En ella encontramos solución a todos los problemas de la vida. Todo cristiano que pasa por una adversidad encuentra en el Señor la fortaleza, la gracia. Escuchaba recién a Ángel que compartía esta palabra que también me bendijo mucho. Y si no tendríamos la palabra de Dios hoy en nuestras manos, si no tendríamos la palabra de Dios en nuestra lengua, hermanos, nuestra vida cristiana sería muy frustrada. Seríamos cristianos frustrados, que alguien nos habló, que alguien nos evangelizó, pero no nos dejó para seguir caminando en esta vida lo que necesitamos. Todos ustedes quizás conocen al evangelista Carlos Anacondia. Bueno, yo tuve el privilegio de conocerlo a Carlos Anacondia al poquito tiempo de convertirse, mediados del año 79. Yo tenía 19 años, empezó una relación de amistad muy grande con mi papá, venía muy seguido a casa, lo tenía mi papá como un padre espiritual y venía a preguntarle todas las cosas, las inquietudes que tenía en el corazón. Él se convirtió en la iglesia Pastor Gomensky, pero lo escuchó predicar a mi papá un día fue usado por el Señor, una hija de él recibió sanidad bajo el ministerio de mi papá, entonces ahí entrelazaba una relación muy hermosa. Y mi papá, que era un hombre de oración,
le dijo esto: usted va a recorrer el mundo llevando el Evangelio. Usted va a llevar la palabra de Dios por todo el mundo. Y él se quedaba con los ojos abiertos así porque era nuevito y no entendía. Pero el hombre de oración siempre ve más allá de lo que ven nuestros ojos. El hombre o la mujer de oración siempre va a ver más allá de lo que ven nuestros ojos. Nosotros vemos algo, vemos a una persona delante nuestro, pero espiritualmente uno puede ver mucho más allá de lo que Dios va a hacer con ese discípulo, con ese que vos estás preparando, con ese que vos hoy estás aconsejando y mañana puede ser un tremendo hombre de Dios. Carlos Anacondia, en la primera vez que estuvo en Estados Unidos, década del 80, a ver lo que tiene más o menos mi edad, 50 y pico, década del 80, se compra un grabador enorme y vino a la casa con una ansiedad de llegar y poner el grabador y escuchar un cassette. Los jóvenes no saben de qué estoy hablando. Escuchar un cassette, una predicación o una música. Y resulta que saca de la caja el grabador. Esto lo contó él en una reunión de pastores que lo invitamos para que nos dé la palabra. Y cuando enchufa, hubo una explosión. Cuando enchufó, ¡boom! Hubo una explosión en el enchufe. Y la esposa de la hermana María le dice: ¿qué pasó? No sé, yo enchufé y explotó. Entonces miran para dentro de la caja. ¿Y qué había dentro de la caja? Había un manual que te decía cómo tenía que hacer para que eso ande. Entonces cuando miran el manual, ven que el aparato que compró en Estados Unidos era para 110 volts. Y nosotros en Argentina tenemos 220 volts. Así que él le dijo: eso nos pasó por no mirar el manual, por no leer el manual. ¿Cuántas cosas nos pasan a nosotros por no ir primero a la palabra de Dios? Por no ir primero a la fuente. Vamos a evitar muchas cosas si vamos primero a la fuente. Por naturaleza, primero le contamos a un amigo, le contamos a un familiar, le comentamos a la esposa, al esposo, pero quizás no vamos a la fuente primero que todo. Y qué bueno cuando nosotros vamos a la fuente, porque tenemos la solución a cualquier... Tenemos la oportunidad de compartir con tanta gente. Ángel se acordaba de los años yo que estuve en Sidus, y el Señor me ha bendecido tanto. Hoy hay un pastor en la localidad de Florencio Varela que tiene una hermosa iglesia con casi todos sordo-mudos. Tanto él como la esposa, los hijos, todo aprendió el lenguaje de señas, y el Señor en el año 83 lo trajo un día acá al cultito chiquito que tenía mi papá. Prediqué yo en una reunión de jóvenes y mi papá, que era más corajudo que yo, invitó al que estaba por primera vez que pase al frente, y cuando yo vi los ojos estaba mi compañero arrodillado, César Kelly, estaba arrodillado aceptando a Cristo Jesús como Salvador, y hoy es un pastor usado por el Señor, ya anduvo por el exterior, no sé por cuántos lugares, llevando la palabra de Dios junto con la esposa. ¿Para qué pasa? La palabra de Dios no murió nunca. La palabra de Dios trasciende las paredes, trasciende los años, trasciende las épocas, trasciende las generaciones. Quizás acá en este grupo hay gente de más de una generación de cristianos. Quizás los padres fueron cristianos. Algunos quizás los abuelos fueron cristianos. Algunos son de tercera, cuarta generación. A mí me tocó predicar en una iglesia y cuando hablé de la generación, había un hermano que estaba delante y dice: ¡quinta generación! ¡Qué privilegio! El padre, el abuelo, el bisabuelo, tatarabuelo, no sé cuánto más para atrás, todos convertidos. Y dijo así el hermano: quinta generación de pastores. ¡Ay, qué bendición! Quinta generación de pastores. El Señor no nos llamó a todo el pastorado, pero sí que quiere el Señor usarnos. Que nosotros podamos soltar la palabra y que nosotros podamos ser de bendición a un corazón necesitado. Hermanos,
es viva la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios es viva? La palabra que yo os he dado, dijo el Señor Jesús, son espíritu y son vida. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es espíritu y vida. Soltamos una palabra y estamos soltando vida hacia esa persona o esas personas. Nosotros no sabemos muchas veces lo que el Espíritu Santo va a hacer con nosotros si estamos dispuestos al que el Señor use nuestras vidas. Vuelvo al evangelista Carlos de Anacondia. Las primeras campañas que hizo acá en la zona de Quilmes, los barrios más de más necesidad, en el barrio de La Yapi, acá mismo en La Cañada, en el barrio Colino, que fue la primera campaña de él, en el barrio Colino. ¿Sabe que terminó la campaña una noche? Terminó la campaña. Los colaboradores estábamos así ayudando a guardar algunas cosas, instrumentos musicales y demás cosas. Todavía no eran las campañas masivas que vinieron después. Y yo estoy colaborando, eran como las 12 menos cuarto de la noche. Había gente que se había ido y había gente que estaba ahí, que no se fue. Y levanto la vista y la hermana María Anacondia me llama y me dice: vení, orá por estos 5 jóvenes que por razones de trabajo no pudieron estar en la campaña, vinieron a esta hora a aceptar a Cristo Jesús como Señor. Casi esa noche no dormí, hermano. Qué privilegio de llevar a 5 jóvenes, 4 muchachos y una chica, llevarlo a los pies de Cristo. Llevarlo a los pies del Señor. Que a partir de esa noche ellos empiecen una nueva etapa con el Señor. ¿Sabes una cosa? Ese privilegio el Señor no le dio a los ángeles. Ese privilegio el Señor no le dio a los querubines. Ese privilegio el Señor no le dio a los serafines. Le dio a vos y a mí. Ver a un pecador que se arrepiente realmente de sus pecados y empieza una nueva vida en Cristo. Los chicos, las chicas de la iglesia, los jóvenes suben fotos en Facebook, suben fotos en Instagram, y le digo a mi esposa: ¿quién va a creer que este chico hace 9 años estaba perdido en la calle, en el alcohol, en la droga, en la delincuencia, y ahora es un excelente electricista en una empresa? Se saca ahí la foto con el casco, ¿no es cierto?, y con toda la indumentaria en la empresa que está trabajando. La esposa alcohólica de 20 y pico de años, y los dos fueron transformados por el Señor. ¿Quién hizo la obra? La palabra y el Espíritu Santo. ¿Quién va a seguir haciendo la obra? Porque hoy son líderes en potencia. Ayer me decía mi esposa: qué tremendo cómo ofrenda la célula de esta chica. En cada célula se levanta ofrenda. Y es impresionante porque el Señor le dio gracia para ganar a otras chicas con problemas iguales, similares o diferentes a lo que trajo ella cuando vino al Señor. Y hoy es una guerrera, una ganadora de almas. Las chicas ganan chicas y los chicos ganan chicos, para que no haya problema. Pero qué bueno es el Señor que nos da ese privilegio a nosotros. A ver si vos podés decir ahí donde está. Ese privilegio, el Señor me lo da a mí. A mí. Ese privilegio me lo da a mí. No lo tienen los ángeles. No lo tienen los ángeles, que fueron creados con otra... Sí. Fueron creados para otra tarea diferente. Bueno, no sé cuánto tiempo tengo, porque yo tengo para 4 horas más o menos. Es eficaz. La palabra va cargada de toda la energía divina y cumple el propósito para la cual ha sido enviada. Amén.
Le voy a leer un pasaje de Isaías para que vea que esto es así. Isaías 55, 11. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Yo solamente tengo que soltar la palabra y el Señor va a empezar a hacer el resto. Siempre el Espíritu Santo va a hacer lo que nosotros no podemos hacer, ¿no? Nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos ha encomendado y el Espíritu Santo va a hacer el resto. Este tiempo que estamos viviendo de tanta incertidumbre y de tanta situación difícil. A mí me ha venido al corazón en más de una oportunidad estar solo, frente acá en mi oficina, estar solo con el Señor. Me vino al corazón en este año y 2 o 3 meses que estamos en pandemia, hermanos. Le cuento esto y le abro mi corazón. Yo también perdí a mi papá y a mi mamá. Pero hace muchos años. Pero creo que el Señor, la forma en que está preparando a la iglesia hoy en día, es para que seamos más sensibles a la voz del Espíritu Santo. Han partido cantidad de pastores, han partido con el Señor cantidad de hermanos en todo el mundo, han partido con el Señor cantidad de familiares y amigos, pero es la forma que el Señor tiene para sensibilizarnos para la venida del Señor. Lo sabemos de la palabra de Dios que nadie sabe cuándo es el día y la hora del regreso del Señor. Pero antes viene el rapto. Antes de la venida de Cristo viene el rapto. La iglesia va a desaparecer en algún momento de la faz de la tierra. Y cuando la iglesia desaparezca de la faz de la tierra, viene un caos en todo el mundo. Qué bueno estar preparado para cuando el Señor venga. Dice, estarán 2 trabajando en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos durmiendo en una cama, uno será levantado y el otro será... Y así va a ser la venida del Señor. Así va a ser, dice la palabra de Dios, que va a ser como ladrón en la noche. El ladrón no avisa. El Señor viene, está viniendo. Y está viniendo más, no sé si estoy empleando bien la palabra, antes de lo que nosotros pensamos. Saben que más de la mitad de la población del mundo todavía no escuchó hablar de Jesucristo. Más de la mitad de la población del mundo. En el globo hay más de 6 billones de personas. 6, ahora me confundí con los números. Pero estamos hablando de millones y millones de personas. Pero más de la mitad de la población no conoce al Señor. Tenemos más de 1.000 millones de musulmanes que no conocen a Cristo. Y tenemos otros millones de budistas que no conocen a Cristo. Y tenemos otros millones de animistas, que son adoradores de espíritu, que no conocen a Cristo. ¿Cómo el Señor lo va a hacer en estos últimos años antes de la venida del Señor? Solamente el Señor sabe si va a ser por internet o de qué medio va a llegar a todo el mundo la palabra de Dios, como dice en esta palabra santa, como el agua cubre la mar. El conocimiento de Dios va a llegar un día, hoy, a todas partes, como el agua cubre la mar. Si hoy estoy evangelizando a alguien en la verdulería, si hoy estoy evangelizando a alguien en la calle, y la vez pasada me crucé con una persona, estaba por comprar yo en un negocio, y lo veo pasar a este muchacho con bicicleta, y en una oportunidad yo ya le había hablado en la calle, y no llegó al Señor. Y cuando lo saludé, bueno, ahora con el tema del barbijo, que nadie nos conoce en la calle, y podemos conocer a otros,
Lo saludé, me saqué el barbijo y me dice, sin que yo le diga nada, sin que le diga nada, estoy viviendo los peores días de mi vida. Una depresión tremenda. Bueno, me contó todos los familiares que perdió últimamente, bueno, todo lo que vivió. Ya venía mal antes y ahora estaba en bancarrota. Aceptó al Señor en la calle. Yo oraba fuerte para que los que estaban en la verdulería me escuchen. Porque los que estaban atrás mío tienen la misma, en mayor o menor grado, la misma necesidad que este muchacho. Hoy no podemos callarnos. Se ha levantado un montón de colectivos contra la familia, contra la niñez, la preadolescencia, la adolescencia, los jóvenes. Quieren afectar los corazones más vulnerables que hay en esta tierra. Quieren reducir la población mundial. Bueno, y todo lo que sabemos, el aborto y todo lo demás. Pero hermanos, si otros no tienen problema de levantar la voz exaltando el pecado o exaltando todo lo malo y todos los valores tiran abajo, nosotros no tenemos por qué callarnos en ningún lado. Donde el Señor te da la oportunidad para orar, para hablarle a alguien, para ministrar a alguien, no lo invite que el domingo venga a la iglesia. Ese es el momento para orar por la persona. Ese es el momento porque no sabemos si mañana la persona va a tener la misma oportunidad. Hoy tenemos nosotros un mensaje de esperanza. Vuelvo a decir que ninguna institución ni los gobiernos de turno tienen para el necesitado. Las iglesias están cerradas, disculpen, los templos están cerrados, pero ¿quién va a contener a toda la gente que va a caer bajo depresión y bajo pánico y todo lo que se va a avecinar con todo lo que viene? Si no somos los hijos de Dios, que un día fuimos comprados y lavados por la sangre preciosa del Señor. Es viva, es eficaz y es cortante. Dice que es más cortante que espada de dos filos. Es como un bisturí de un cirujano hasta la parte más íntima del ser humano, sanando las heridas más profundas del alma y del espíritu. Qué grande que es la palabra de Dios, porque va a sanar las heridas de aquellos que fueron abusados por muchos años, de aquellos que estuvieron bajo violencia por muchos años y guardaron rencor por muchos años hacia el padre, la madre, bronca, etcétera, etcétera. Y cuando uno recibe el perdón de parte de Dios por lo que uno vivió, uno está preparado, capacitado para perdonar también a otros. Hermanos, cuando no soltamos el perdón, tenemos a esa persona o a esas personas, en plural, en el corazón. Tenemos que perdonar, tenemos que soltar. No tenga a nadie cautivo en el corazón, porque así como el Señor te perdonó a vos y me perdonó a mí, yo tengo que perdonar al resto. Hayan hecho lo que hayan hecho, hayan dicho de mí lo que hayan dicho. Sabes que la profesora nuestra de educación cristiana, nunca me olvido de la hermana Zanetti, porque nos dio una enseñanza tan linda, tan hermosa. Ella contaba esta anécdota. Dice que un ingeniero alemán que vivió muchos años en su país consiguió trabajo en los Estados Unidos. Un ingeniero alemán. Y un día le dijo a la familia: antes de irme de Europa,
voy a perdonar a Hitler porque no quiero llevarlo a América conmigo. Antes de irme a América, lo voy a perdonar a Hitler porque no lo quiero llevar allá conmigo. El lugar geográfico no cambia nada. Me puedo cambiar de casa, puedo salir de una casa, me pongo un departamento, salgo del departamento, me voy a una casa, pero me llevo a los cautivos acá adentro. Pero cuando suelto el perdón, es totalmente diferente. Hace unos días visitamos una persona con mi esposa y yo le dije exactamente esto que le compartí a usted. Porque le aconsejaron, mejor es mudarse, salir un poco de esa casa, etc. Acá oramos y el Señor limpia todo, santifica todo y podés seguir viviendo 40, 50 años más. Pero te podés cambiar de casa y si no perdonaste, vas a llevar a las personas a la otra casa o a cualquier lugar. El Señor, a través de la palabra, quiere sanar las heridas. Lo ha hecho el Señor a través de todos los tiempos y de todas las épocas. Cuando confesamos con fe la palabra de Dios, estamos desatando vida, estamos desatando espíritu y vida. Repito, cuando confesamos con fe la palabra de Dios, estamos desatando espíritu y vida. Desatando espíritu y vida. Sí, y quieren anotar ahí Colosenses capítulo 3, versículo 16, y con esto termino. La palabra more en abundancia en vuestros corazones. Tenemos que hacer el hábito de tener una vida devocional todos los días. Así como somos sistemáticos para comer, para dormir, para tomar mate, etcétera, etcétera, tenemos que ser sistemáticos para estar en contacto con la palabra de Dios todos los días de nuestra vida. La circunstancia que nos toca vivir nos tiene que acercar más al Señor. Yo tuve COVID hace un mes atrás. Mi esposa y yo, los dos, pasamos por COVID. Y el tiempo que tuve que estar aislado acá dentro de mi casa fue el tiempo que estuve más en comunión con el Señor. No era fácil, porque el dolor de cabeza era insoportable. Fueron como 6 días, 7, todo el cuerpo y dolor de cabeza que parecía que me iba a partir la cabeza. Pero fue el tiempo de mayor comunión con el Señor. La adversidad nos tiene que acercar al Señor. Hermanos, pasar por una tormenta no quiere decir que estamos en pecado. Son dos cosas diferentes. Dios permite la tormenta. Porque si ustedes ven el ejemplo del Señor, que va en la barca con los discípulos, se desata la tormenta, el Señor estaba durmiendo y ellos ahí, Señor, vamos a perecer. Vamos a perecer. Y el Señor se levanta, ¿no es cierto? Y hubo bonanza, se acabó la tormenta. Clamaron al Señor y el Señor permitió que todo venga a bonanza. Nosotros, en medio de la tormenta, tenemos que ir al Señor. El Señor se encarga de hacer la obra sobrenatural que nosotros no podemos hacer. Hay un coro que cantamos en la década del 80, paz en medio de la tormenta. Oro para que la paz que sobrepasa todo entendimiento venga sobre tu vida, sobre tu corazón, y que seas un conquistador a través de la palabra. Ya la palabra de Dios trabaja en tu carácter, trabaja en mi carácter, trabaja en nuestro carácter. Solamente uno se da cuenta cómo el Señor va trabajando. Le comento algo. Yo soy de una familia de 5 varones y una mujer, 6 hermanos. Yo soy mellizo con otro hermano mío. Cumplimos 60 ahora en octubre. Hermanos, yo siempre fui el más tímido de toda mi familia, el más introvertido de todos. La obra en mí la hizo el Señor. Te la atribuyo 100% al Señor. No podía pasar en la secundaria
adelante a dar una lección o a explicar algo o a hacer un trabajo en el pizarrón, era para mí lo peor que me podía pasar. Siempre me senté atrás de todo, para que no me llamen. Pero ¿sabe qué? De vez en cuando me tocaba, pero me costaba muchísimo todo. Pero el día que tuve el encuentro con el Señor, en una reunión de oración, en la iglesia de Isla Maciel, donde empezó la iglesia nuestra, la iglesia de Dios, y de ahí se abrieron casi 800 iglesias en todo el país. Te digo de que ese encuentro con el Señor fue una bisagra, fue un antes y fue un después. Y el Señor fue trabajando de menor a mayor y sacando la timidez, y empecé a compartir la palabra de Dios con los compañeros en la secundaria, a 2, a 3, había veces que tenía 7 compañeros que me preguntaban por qué no fumaba, por qué esto y esto. Bueno, y me di cuenta que el Señor fue trabajando en mí de tal forma de menor a mayor que fue sacando toda barrera que había en mi mente, en mi corazón. No había pasado por ningún abuso ni nada de chico, pero no sé por qué esa timidez la traía adentro. Pero fue todo un proceso del Espíritu Santo que fue trabajando en mí. No podía estar hablándole a ustedes, menos a la congregación, menos a un grupo de jóvenes, menos a un grupo, ni jugando. Fue una obra del Señor. Todavía hay algunas cosas que me cuestan, pero me di cuenta que me pongo en las manos del Señor y es el Señor que habla, es el Señor que fluye, no soy yo. Nosotros nunca vamos a producir lo que produce el Espíritu Santo. Nunca vamos a producir lo que produce el Espíritu Santo. Oro para que esta palabra bendiga tu vida y use el Señor esta enseñanza que te va a bendecir tremendamente. Dice uno de los proverbios: hijo mío o hija mía, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. La ley del Señor es lo más grande que tenemos. Señor, gracias por esta palabra compartida con mis hermanos en esta tarde. Gracias, Señor, porque tú preparaste el momento, la hora, el día para poder soltar esta palabra para todos estos corazones. Tú sabes, Señor, que cada corazón es diferente y cada uno está viviendo algo diferente al otro que está a su lado o que está en la otra habitación o que está en otra casa. Señor, pero tú eres el mismo. El de ayer, el de hoy y el de siempre. Gracias por lo que tenés en este tiempo para Casa de Restauración. Gracias, Espíritu Santo, por lo que vos tenés para mañana y para el futuro de la iglesia. Gracias porque estás en control de todas las cosas que vivimos. Sigues en tu trono por más tormenta que nos toca vivir. Señor, declaro una palabra de gracia para cada uno. Declaro, Señor, que la unción y la virtud de tu Espíritu Santo se va a manifestar hoy más que nunca en cada corazón. Señor, permite que esta palabra traiga cambios. Haga un cambio en algún área de la vida. Si hasta hoy te costó perdonar, perdonalo, porque el Señor va a hacer algo hermoso en tu corazón. Va a traer una sanidad completa. Va a sacar toda carga. Y va a haber una obra hermosa del Espíritu Santo. El Señor te quiere llevar a otros niveles. El Señor te quiere llevar a otras alturas. El Señor te quiere llevar a otro nivel de comunión con el Espíritu Santo. Nada ni nadie puede impedir lo que el Señor tiene para vos en este tiempo y por delante. Él trae sanidad a los corazones.
sana las heridas. Dice Isaías que Él vino a vendar las heridas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Me gustaría que cada uno pueda poner la mano sobre su cabeza y yo quiero orar para que el Espíritu Santo te pueda ministrar ahí donde estás. Pon la mano sobre tu cabeza y quiero que estés pensando que no es tu mano, es la mano de Dios sobre vos en este mundo. Recibí lo que el Espíritu Santo tiene para vos en esta hora. Recibí lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu corazón en este momento. Yo acá donde estoy sintiendo al Espíritu Santo fuertemente sobre mi vida. Y creo que vos también estás sintiendo lo que el Señor te quiere dar. Tus oídos y mis oídos tienen que estar más abiertos que nunca, sensibles a la voz del Espíritu Santo. Hay una obra hermosa del Señor que comenzó, que no se va a parar hasta que Cristo venga por cada uno de nosotros o por todos en general. Nadie puede parar la obra del Señor a menos que nosotros la paremos. Tenemos que ser sensibles a su voz en este tiempo. Buscar la sensibilidad del Espíritu Santo. Recibir lo que el Señor tiene para vos. Recibir lo que el Señor tiene para vos. Más gracia. Más autoridad de lo alto. Más de su gracia. Más de su unción. Vas a hablar. Vas a abrir la boca. Y vas a dar palabra de gracia al que lo necesita. La palabra de bendición, de exhortación, de ánimo a aquel que necesita. Dice Isaías, capítulo 60, versículo 1, y esto es para tu corazón. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha descendido sobre ti. El mundo va a estar en tiniebla, pero sobre el pueblo de Dios amanecerá Jehová. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Te bendigo, te bendigo, te bendigo. Bendigo tu presente y bendigo tu futuro. Todos los proyectos que tenés en el corazón, ponelo en las manos del Señor. Todos los propósitos que están en el corazón de Dios, decirle al Señor, quiero que vengan a mi vida. Y vos podés decir junto con David, Jehová cumplirá su propósito en mí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.